Bienvenidos a Coffee Break. Este es el podcast para las personas que les gusta emprender. Yo soy Victoria. Y yo, Rocío Muñiz. Hermanas, Socias siempre socias. y amigas. En el episodio pasado quedamos en darle importancia a lo que es ser intenso. Una persona intensa que se dedica a emprender, a hacer que las cosas sucedan, pues resulta que suceden las cosas. Y hay un sentido que debe de ser el de mayor prioridad para todo emprendedor, que es el sentido de urgencia. ¿Qué opinas de este sentido? No, ¿Qué será es importante básico. para un emprendedor? Más que nuestros 5 sentidos, un emprendedor es el sentido de urgencia. De que las cosas ya sucedieron, no de que van a suceder. Ya sucedieron. A mí me llama mucho la atención como hermana me dices, ya es pasado, ya es pasado. Pero es porque es el ritmo, el sentido de urgencia, que tienes que hacer que las cosas funcionen o funcionen. Debes de hacer las cosas hoy, ahora, no mañana. Aunque sepas que mañana harás las cosas, mañana serán otras cosas, ¿no? Entonces, el dar la milla extra es tener acciones fuertes, comprometedoras, acciones que vayan a dar un resultado. Todo lo que puedas hacer hoy por tu negocio, pues está bien hecho y te va a llevar más al éxito. Sí, es muy importante decir, bueno, si yo voy a darle seguimiento a una persona, esa persona, pues que de una vez traiga a sus invitados, ¿no? Claro. O no sé, que la sala se llene con sentido de urgencia. Para tu proyecto. Y aparte nosotros somos comunicadores efectivos. Con sentido de urgencia necesitamos que la gente conozca el proyecto que estamos realizando. Todo tipo de proyecto, la idea es importantísimo que la bajes al presente y estés ya con tus agendas, para cuándo quieres que se haga esa reunión, tu proyecto, cuándo lo vas a inaugurar, ¿no? Sí, y la verdad, tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque nadie lo va a hacer por ti. Entonces tú vas a que las cosas sucedan. Hacer que las cosas sucedan de ya. Entonces, en este atributo del liderazgo, que es el sexto atributo, como hemos estado platicándoles en estos podcasts, de sentido de urgencia con intensidad, imagínate qué importante. A fuerzas tiene que dar un resultado. A fuerzas tiene que dar un resultado. Claro. Y el crear ambientes adecuados para que suceda tus emprendimientos. ¿Qué me dirías de esto? ¿Cómo es cuidar un ambiente para emprender? Sí, primero, antes que nada, tienes que limpiar tus pensamientos. Como habíamos hablado en otras ocasiones, las opiniones de los demás nos pueden destruir. Exacto. Eso es limpiar el ambiente. ¿Y cuántas veces no nos pasa que hasta en el hogar nos dicen, tú no puedes, tú no lo vas a hacer? Yo creo que debes de tener la inteligencia emocional para decirles, no llevo prisa contigo, yo tengo mis propios objetivos, mis metas, y sobre todo pedir respeto, ¿no? Porque a veces la familia es la primera que te está ahí diciendo, bueno, ¿para cuándo? ¿Para cuándo resultados? Y eso pues hasta nos impide y nos quita energía para poder trabajar. Sí, de hecho... Eso yo siento que es limpiar el ambiente, que respeten espacios. De hecho, estadísticamente en las figuras latinas que emprenden, más en México, mujeres, en hombres, México. Bueno, en toda Latinoamérica existe ese que como no se cuida el ambiente familiar, en donde tú dices, bueno, este es mi proyecto, respeten mi visión, respeten mis tiempos, porque bueno, tengo algo que va a suceder. El no cuidar ese ambiente que hace que tus proyectos te lleguen a asfixiar. Claro. Y ya no los termines con resultados buenos. De por sí no es fácil ser emprendedor. Exactamente. Debes de tener una convicción muy fuerte y debes de tener el enfoque y, como yo te decía, oídos sordos a todo alrededor, y más con las personas que están nada más viendo que tengas resultados, pues yo creo que hay que hacer esos pensamientos a un lado. Así y es. Tú seguir eso, sanear tu ambiente. Claro. Decir, por favor, les pido respeto. Y yo también, como autoanalizarte y hacer en las noches una reflexión y decir, ¿con qué cosas me quedo y qué voy a desechar? Eso es formarse un criterio. Entonces, claro, tú tienes que tener criterio propio. Y bueno, todos los emprendedores a fuerza se nos hace un criterio porque diario nos estamos enfrentando a esos obstáculos. Claro, y sí es importante tener presente
que nosotros somos el fruto de ese ambiente, que nuestra casa, no sé, a lo mejor en nuestro hogar tenemos ciertas personas que pueden hacer presión para que no tengas los objetivos de los cuales pues está tu emprendimiento, ¿no? Claro. Entonces, el estar atento y estar haciendo esos pequeños cambios en tu ambiente, pues van a hacer que sea propicio. Sí. Todo. Otra cosa también de limpiar los ambientes es en el área de trabajo. Cuando nosotros estamos trabajando con nuestra gente, tenemos que poner un estatuto de 0 chismes. Exactamente, eso es Se llama importante. chismografía. Chismografía. La Cero chismografía. 0 chismografía. Ujú. ¿Por qué? Nuestro trabajo es edificación. Claro. De verdad que uno empieza a practicarlo hasta que te la terminas creyendo y empieza a cambiar tu vida, de verdad. Claro. Cuando tú edificas y hablas bien, en lugar de enfocarte en lo malo de las personas, enfócate en lo bueno. Claro, porque Pero bueno. todo proyecto de emprendimiento tiene por ende una cosa buena que va a suceder en la sociedad, una aportación buena que vas a hacer a la sociedad. Entonces hay que cuidar el ambiente donde no haya esos chismes, esos Sí. líos, esas confusiones. Y se da en todo, ¿eh? No nada más en los emprendedores, en todos los ambientes de trabajo, los chismes. Y si no tienes un cerebro sano, pues sí te puede hacer que no vayas a lograr tu emprendimiento. Tienes que Pero ser fuerte. el mejor consejo es limpiar tu ambiente, empezando desde la familia, en el área de trabajo y en todo. Y yo creo que también te va a cambiar hasta la vida y tu feng shui, ¿no? Así es, así es. Ujú. Y pues cuidar siempre ese sentido, hacerlo más sutil, hacerlo más poderoso, que es el sentido de urgencia para todo emprendimiento. Entonces, bueno, pues esperamos que esto sea algo poderoso para ustedes y que tengan un sentido de urgencia en todo lo que emprenden.